Jair Bolsonaro rompió el silencio, pero no reconoció explícitamente su derrota de este domingo frente a Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Sin embargo, sí autorizó iniciar la transición de poder. El presidente también retiró su apoyo a los bloqueos de los camioneros en rechazo a la victoria del izquierdista. Gustavo Petro y Nicolás Maduro dijeron que se comprometen a seguir trabajando conjuntamente en diversos temas de Colombia y Venezuela. Así lo anunciaron los propios mandatarios tras una reunión en Caracas, la primera en 6 años entre dos presidentes de estos países. Nuevo estado de excepción en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso anunció que la medida empezó en las provincias de Guayas y Esmeraldas luego de una serie de hechos violentos que han provocado la muerte de varias personas. Hola y bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Brasil. Tras más de 40 horas de silencio, el presidente Jair Bolsonaro se pronunció sobre las elecciones presidenciales del domingo, pero no reconoció oficialmente su derrota ni felicitó a su rival Luis Ignacio Lula da Silva. Desde el Palacio de la Alborada y tras una reunión con su equipo de ministros, el mandatario compareció ante la prensa y dijo que siempre ha obedecido fielmente la Constitución y que seguirá haciéndolo. Fue su jefe de gabinete quien se encargó de confirmar a los medios que el mandatario autorizó el inicio del proceso de transición de poder. El Supremo Tribunal Federal dijo que con dicha autorización, Bolsonaro está reconociendo el resultado final. El líder de la ultraderecha perdió las elecciones del pasado 30 de octubre por un muy estrecho margen de 49,1% contra el 50,9% del izquierdista. Como el presidente de la República es un ciudadano, continuaré cumpliendo todos los mandatos de la Constitución. Soy ahora el líder de millones de brasileños que como ahora defiendo la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores del verde y amarillo de nuestra bandera. Muchas gracias. Y luego del triunfo de Lula da Silva, por primera vez en la historia, las 5 principales economías latinoamericanas estarán gobernadas por la izquierda. Sin embargo, el panorama actual está marcado por la recesión económica y desafíos mundiales que opacan sus ambiciosas propuestas. Se vive el renacimiento de la izquierda en Latinoamérica. Por primera vez en la historia, las 5 principales economías de la región estarán gobernadas por el izquierdismo. El mapa empezó a dibujarse en julio de 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Le siguió Alberto Fernández en Argentina en 2019 y se completó con Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. La izquierda también hace presencia en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú o Bolivia. Sin embargo, la fuerza progresista de este tiempo tiene un panorama mucho más difícil que el de la marea rosa de comienzos de siglo cuando Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay tenían mandatarios de izquierda. En esa época sus gobiernos gozaban de tener los precios de sus materias primas por las nubes y no se enfrentaban a las consecuencias económicas de una pandemia, la crisis de suministro por la guerra en Ucrania y una inflación generalizada. En septiembre el índice de precios al consumidor fue de más de 2 dígitos para la mayoría de los países de la región. Algunos incluso están en recesión y se espera que por lo menos 2 de ellos superen el 100% de la tasa inflacionaria para final de año. Y a pesar del gasto fiscal de los gobiernos, muchos ciudadanos pasaron de la clase media a la pobreza en un panorama de desaceleración del crecimiento. El Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y otras instituciones económicas han rebajado las expectativas de crecimiento para la mayoría de los países de la región, que en 2023 crecerá apenas un 1,4%. Muchos de los presidentes recién elegidos ya han mermado en el porcentaje de nivel de aprobación, mientras intentan cumplir sus promesas de paz total, la erradicación del hambre, la redistribución de la riqueza, la equidad social y la preservación del medio ambiente. El presidente colombiano Gustavo Petro visitó Caracas, donde se reunió con Nicolás Maduro. Ambos acordaron seguir trabajando en conjunto en diferentes áreas para el pleno restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Gustavo Petro. Un presidente de Colombia de vuelta a Venezuela. Gustavo Petro se reunió con su homólogo Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, sin grandes anuncios, pero aparentemente más cerca del regreso de Venezuela a las instituciones regionales. Sobre los pasos en función de una reconciliación del sistema interamericano de derechos humanos, he sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas
en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro. Los jefes de Estado hablaron, entre otros asuntos, de una mayor colaboración migratoria, de liderar la preservación de la selva del Amazonas y de la necesidad de fortalecer el intercambio comercial. Petro acusa a las mafias de controlar la frontera. Vamos a reconstruir incluso las relaciones que había a nivel de inteligencia para poder golpear ya no tanto al obrero del narcotráfico que por ahí anda, sino a los dueños del capital, que son los que casi nunca se han golpeado. Colombia y Venezuela reabrieron su frontera de 2.200 kilómetros en septiembre, después de tener el paso restringido desde 2015 y bloqueado por completo desde 2019. También hacía años que no se veían un presidente colombiano y su homólogo venezolano. La última vez fue en 2016, en un encuentro entre Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en la frontera venezolana. Gustavo Petro se posesionó el 7 de agosto y ese mismo mes anunció la restauración de relaciones diplomáticas con Venezuela, una nueva era después de que durante el gobierno de Iván Duque, Colombia fuese uno de los 60 países que reconocieron a Juan Guaidó como la autoridad en Venezuela. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción y toque de queda en 2 provincias del país. La medida empezó a regir desde este martes en Guayas, donde una serie de ataques dejó al menos 2 policías muertos y otros 2 heridos. Según autoridades, se registró la detonación de al menos 7 explosivos. Esmeraldas también entra en estado de excepción luego de que se registrara la muerte de 2 personas en hechos violentos. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Por eso la reacción violenta. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. El 1 y el 2 de noviembre se conmemora en México y en Centroamérica el Día de los Muertos, así como en varios países de Sudamérica, donde lo celebran los pueblos originarios. En Guatemala construyen gigantescas cometas conocidas como barriletes o papalotes que usan para enviar mensajes a sus difuntos. Nuestros corresponsales en Centroamérica llegaron a Zumpango, el municipio donde la muerte cobra color en el cielo. En la noche es cuando ocurre la magia. Este grupo de artistas está montando la estructura que en la mañana sostendrá las gigantescas cometas de papel de China que hicieron famoso a Zumpango, este pueblo de Guatemala. Y como la armazón es en plena noche y estamos pues justo en la luna, bajo la luna, ¿verdad? Por eso que acá en Zumpango nosotros le llamamos la lunada del barrilete. Ni vas a dormir por la emoción. Juan Pablo se unió a la tradición desde sus 12 años, pero es la primera vez que participa en la exhibición con su grupo. Ahí nomás. ¿Por qué hacer barriletes? Pues cuentan que al momento de que el papel china, cuando uno lo eleva, choca con el viento, ese sonido que provoca no le gusta a los malos espíritus. Chávez. Después de desvelarse toda la noche, los artistas reciben la madrugada y a las 200.000 personas que acoge el evento. Se arreglan los últimos detalles artísticos y empieza la demostración para comunicarse con los muertos. ¡Vamos! Una fiesta de sincretismo católico que se mezcla con la tradición indígena de Mesoamérica. Por las energías de los muertos que se han ido. A la hora nosotros los estamos espantando. Ahí en el más allá es donde tienen que pertenecer y no venir a molestar a los vivos. Esta tradición de más de un siglo evolucionó con la aparición de grupos de artistas de mujeres. Los gestos de los expertos para hacer volar los enormes barriletes se siguen transmitiendo de manera oral. ¡Cuidado! Una herencia cultural que sigue poniendo por lo alto, literalmente, la cultura maya. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.